Buenas tardes. Continuamos con esta jornada en el diario.es. Tenemos la mesa sobre desafíos de las redes eléctricas por un uso eficiente de la energía renovable. Muchas gracias por acompañarnos, tanto los que estén en presencial como a través del streaming. Tenemos con nosotros a Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Raquel Paule, directora general de la Fundación Renovables, Arantxa Martínez, Country Manager de Excelio, y Luis Velasco, director de apoyo al desarrollo de instalaciones de red eléctrica. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, esta mesa va de desafíos de las redes eléctricas y uno de los grandes desafíos que tenemos ahora mismo en el sector son los llamados vertidos, esta gestión del exceso de energía renovable que no pueden absorber las redes. ¿Cuánta energía podemos estar desperdiciando ahora mismo y cómo podemos solventar esto, director? Bueno, antes de nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al Ministerio, a la Dirección General a participar en esta mesa. Gracias al diario por la organización. Un placer estar aquí con mis compañeros de mesa. Efectivamente, los llamados vertidos, ¿no? Curtailments, son una ineficiencia porque es desperdiciar una energía cuyo coste variable es muy reducido, tendiendo incluso a cero, y por tanto no es adecuado ni es deseable que los niveles de vertidos sean excesivos. Idealmente deberían ser nulos y poder aprovechar todo el recurso renovable de que disponemos. Es verdad que aunque hay una preocupación creciente sobre los vertidos, los datos cuantitativos respecto al porcentaje de la energía que se está vertiendo en España renovable, pues son todavía limitados y están dentro de los valores que no sé muy bien con qué exactamente metodología se aceptan a nivel europeo como razonables, ¿no? Del entorno del 4, el 5%, y además es verdad que España y el sistema eléctrico español, y el ibérico en particular, ha sido un referente en cuanto a integración de vertidos, o sea, de renovables, minimizando los vertidos, teniendo en cuenta sobre todo el bajo nivel de interconexión que tenemos con el resto del continente. Dicho lo cual, obviamente tenemos que trabajar por maximizar la generación renovable y minimizar el porcentaje de vertidos. Hay vertidos que tienen que ver con congestiones locales de la red, pues porque en un nudo hay más generación que la red es capaz de vehicular hacia donde está la demanda. Esos vertidos, obviamente, la manera de resolverlos es construyendo más red o, porque puede ser una solución compatible, instalando almacenamiento cerca de donde se produce esa inyección de generación, hibridado con las mismas plantas o en el mismo nudo. En ambas cuestiones estamos trabajando con la nueva planificación de la red de transporte. Uno de los elementos y de los objetivos que hay es precisamente minimizar los vertidos y eliminar esas congestiones de red, y también estamos trabajando, eso podemos quizás luego, si resulta interesante, estamos impulsando con muchísimas medidas de todo tipo, de apoyo económico, regulatorios, también el despliegue del almacenamiento, que al fin y al cabo es flexibilidad, ¿no? Eso es permitir tener un sistema en el que la demanda y la generación pues pueden hacer un matching, ¿no? Entre ellas para encontrarse. Hay otros vertidos que son los que se conocen habitualmente como de mercado o en nudo único, que son los vertidos que se dan en el momento en el que hay más producción que la demanda que hay en ese momento, incluso con red infinita, es decir, incluso sin congestiones. Esos vertidos, la única manera de eliminarlos o resolverlos es incrementando las interconexiones, obviamente, porque la demanda que no puede absorberse en nuestro sistema, pues a lo mejor hay otros países cercanos que tienen otras complementariedades, otros perfiles de generación, y sí que puede desplazar esta generación renovable a generación más cara, más contaminante y menos competitiva, y esa es una línea de actuación también que tenemos desde el Ministerio, y que ha sido una de las prioridades del Gobierno, incrementar el nivel de interconexión de la península. Sabéis que es un proyecto de muy largo plazo, que nunca acaba y que tiene sus complejidades. Y la otra manera de resolver esos vertidos en nudo único de mercado es, obviamente, trayendo demanda a esos momentos donde
donde hay más generación que demanda, trayendo demanda estructuralmente y también con el almacenamiento, desplazando esa generación, almacenándola y desplazándola a las horas del día o incluso de la semana o de la estación o del año donde esa generación sí que se puede absorber. Entonces, bueno, es un fenómeno que cada vez es más frecuente y hay un proxy, ¿no? un indicador de cómo son los vertidos que se puede ver, que es el número de horas que hay en el mercado cada año con precios cero o negativo, porque esos precios cero o negativos reflejan eso, precisamente son la señal de escasez, en este caso de abundancia, en el que hay productores que están dispuestos incluso a vender pagando porque tienen un costo de oportunidad mayor que al no suministrar esa energía. Pero bueno, como mensaje tranquilizador, yo creo que España puede ser un referente en cuanto a integrar renovables con porcentajes como los que hemos visto, manteniendo el nivel de vertidos en valores razonables, y estamos actuando desde muchos ámbitos. Básicamente la palabra es trayendo flexibilidad al sistema eléctrico para que siga siendo así. La señal de precio que percibe el productor, que más allá de una ineficiencia global o social, también hay un problema de señal económica para los productores renovables, pues que se mantengan niveles suficientemente atractivos para que sigan acometiendo decisiones de inversión. Y desde el punto de vista de los productores, ¿cómo afrontáis esta coyuntura inusual, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo no habíamos visto precios cero o negativos en España. Al final hemos pasado del 2024 de un curtailment más o menos de un 3% hasta el 2025 un curtailment que más o menos de media es un 10%, que al final es un impacto bastante importante. O sea, ¿qué problemas le estamos viendo? Pues, como ha dicho Manuel, que lo ha resumido perfectamente, o sea, por un lado están las redes, por otra es la falta de demanda. Y entonces esas son las dos cosas que están impactando más, gracias a que se está solucionando. O sea, yo espero tener un futuro un poco prometedor, ¿vale? O sea, porque al final que estemos, o sea, se puede solucionar potenciando las baterías, potenciando las hibridaciones, que va a ser lo que más rápido va a poder llegar, y resolviendo los concursos de demanda. Hoy nos decía la viceministra Sara Gessen que ella espera que ya se ha resuelto uno, pero que vayan saliendo más. Yo creo que España ahora mismo tenemos una oportunidad única para potenciar esas empresas que quieren venir a poner ya no solamente data center, otras industrias que necesitan esa demanda. Y entonces creo que debemos aprovecharlo y no centrarnos tanto en qué ha pasado con el apagón, ¿vale? Y seguir para adelante, porque al final el apagón ha venido también para desestabilizar un poco y ser todavía más conservadores en los criterios. O sea, estamos haciendo un poco efecto péndulo, ¿vale? O sea, ni una cosa ni otra, ¿sabes? O sea, que tenemos que ver un poco que nunca nos había pasado y que ha sido una consecuencia de cosas, pero que no tiene por qué volver a pasar, que ahora siempre es como, ahí hay un fantasma como de que otra vez vamos a tener un apagón, ¿sabes? Entonces, creo que la clave está un poco ahí, o sea, ver que podamos desplegar un poco las baterías, que yo creo que el sector está ahí, ¿vale? O sea, que vamos a tener esa oportunidad y que la demanda nos acompañe. Sí, una demanda, hablabas del apagón, que en aquellas fechas y en las últimas semanas no era la más fuerte del año y era quizás uno de los factores que propició esa situación. Hablábamos antes de la demanda, tú has sentido, Raquel, cómo podemos impulsar la demanda, que crece, pero a un nivel que no es el deseable, ¿no? Si queremos electrificar. Eso es. Un poco los porcentajes que ha dado ella del 10% de media, yo creo que responden más sobre todo a cómo se está gestionando ahora la red después del apagón, porque se está gestionando pues obviamente con mucho respaldo, y entonces eso implica que haya mucha generación fósil, y eso básicamente traslada la generación renovable, y entonces se produce ese incremento de vertidos que ha habido, porque si nos vamos a julio
julio de 2024 el porcentaje de curtailments en ese mes era del 0,8, en julio de 2025 es del 11. Entonces, obviamente, estamos ahora mismo ante algo circunstancial. Y es verdad que al final, además de eso circunstancial, de llevar esa red, de operar con ese refuerzo, es verdad que al final hay dos patas en el tema de los vertidos, que una es que el exceso de demanda versus una reducción, digamos, electrificación prácticamente muy corta. En estos últimos años hemos electrificado un 3 o un 4% y eso hace que la demanda de electricidad sea muy baja en relación con todo lo que la capacidad que pueden generar las renovables. Y luego otro es el problema de congestión en la red, ¿no? Y sobre todo también en la red de transporte, que es donde se acumulan, digamos, esas congestiones de red y esos nodos. ¿Qué pasa aquí? Que también tenemos un desajuste entre dónde está la generación y dónde está el consumo. Tenemos la generación en grandes plantas, lejos de las grandes ciudades y las zonas costeras, que es donde está principalmente el consumo. Y esto al final tiene causas, como bien han dicho ellos, causas ambientales, porque al final estamos tirando una energía que se genera limpia y la estamos cambiando por una energía contaminante con emisiones, y luego también un impacto económico, porque esas plantas están perdiendo rentabilidad y también están provocando todos estos curtailments unos precios negativos. Entonces, de hecho, ya el tema de los vertidos se presenta como una de las incertidumbres cuando se van a rentabilizar o a generar nuevas plantas renovables, y haciendo inviable en algunos sitios donde hay, digamos, ya congestiones ya bastante, digamos, en el tiempo, que ya no sean rentables. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, yo creo que hay 5 líneas principales. Una es atender a la demanda, electrificación de la demanda. Siempre lo decimos, la apuesta por la electricidad se basa en detrimento de los combustibles fósiles. Tenemos que priorizar lo que nos está costando mucho hacer, que es electrificar el transporte, las calefacciones y las industrias. Se trata de que, digamos, darle la vuelta al pastel. Ahora mismo nuestro sistema energético es un 70-75% fuentes fósiles frente a un 25-30% de electricidad, y tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Hay que priorizar esa eliminación del uso de los combustibles fósiles, porque esto lo digo porque hay veces que estamos empezando a escuchar que el problema de la baja demanda de electricidad se soluciona poniendo centros de datos. Y sí y no, es decir, la apuesta por la electricidad es para disminuir las emisiones y dejar de consumir combustibles fósiles. Entonces, hay que atacar a esa electrificación de la demanda. La siguiente es la apuesta por la generación distribuida, lo que comentaba un poquito antes. Si acercamos la generación a los puntos de consumo, conseguiremos que esos curtailments debidos a la congestión de la red y de esos nodos de la red de transporte desaparezcan, porque estamos acercando y además haciendo más eficiencia. Entre Madrid y Barcelona, ambas consumen el 25% de la demanda, entre ellas, y el resto prácticamente está en la zona de la costa de España. El tercero es, como bien decías tú también, con almacenamiento, y priorizando el almacenamiento hibridado con plantas fotovoltaicas, para que cuando esas plantas no puedan verter por congestión de la red o por baja demanda, puedan almacenar esa energía y luego verterla a la red en los momentos en los que ya existe más demanda o no hay esa congestión, combinado también con standalone en los sitios más críticos. Esta es la única forma que ahora ya mismo de seguir aumentando la penetración de renovables en el sistema, que ya está en un 56%, pero necesitamos el almacenamiento para seguir incrementándola. La otra es, obviamente, ampliar y reforzar la red. Si estamos diciendo que tenemos que cambiar el peso del sistema energético a sistema prácticamente eléctrico, estas redes tienen que ser mucho más malladas, mucho más resistentes y mucho más sólidas. Hay que ampliar y reforzar la red, tanto de transporte como la de distribución. Y luego, por último, el grid forming. Yo creo que nos estamos olvidando de algo que, si hemos visto las gráficas del informe de ANSO, vemos que en Portugal sí se hizo, en España eso no está aprobado, pero si aprobamos el coeficiente del procedimiento de operación 7.4, las renovables podrán dar solidez y estabilidad al sistema, pudiendo también así quitar, digamos, el sistema de refuerzo y las energías contaminantes para ello. Grid forming, para que lo entienda la gente que nos... Grid forming es que las renovables pueden, digamos, dar estabilidad y solidez a la red, evitando así que la de los ciclos térmicos. El famoso control de tensión, ¿no? Eso es.
Bueno, Luis, te tenemos aquí como transportista, no como operador del sistema. ¿Cómo se puede resolver desde el punto de vista de la red de alta tensión este problema de las congestiones, los vertidos? Se ha venido comentando. Yo creo que lo primero, efectivamente, es ese desarrollo, ¿no?, de las redes, que viene acompasado con la planificación. Efectivamente yo creo que ahora mismo estamos en mitad de la transición de todo el PNIEC que tenemos por desarrollar. Está llegando al ritmo que se considera adecuado. Lo que ocurre, claro, que cuando otorgamos o se otorgan los permisos de conexión, se hace partiendo de una condición de red completa, es decir, todo lo que está previsto hacer que esté completado para que haya esa capacidad de evacuación. Pasa que ahora las redes tienen un tiempo hasta que se desarrollan, ¿no?, con lo cual ese proceso es transitorio. Entonces, yo aquí siempre comento lo mismo, digo, oye, si el problema no es cuando empiezas, sino cuando acabas, ¿no? Con lo cual, en este punto, poder acelerar en la medida de lo posible los procesos que tenemos, pues, de esas tramitaciones, que llegan a más, que vienen con unas normativas que requieren una evolución, ¿no? Esa evolución, por ejemplo, pues, ha hecho que en la planificación actual en la que estamos, pues, se han incorporado elementos como los DLR, los Dynamic Link Ratings, que son elementos que permiten incrementar la capacidad de las redes, o elementos eléctricos de sensorización, que permiten incrementar capacidad de las redes para que pueda pasar más o menos energía, en ese sentido de forma más inteligente. Hemos avanzado también, lo que comentabais, en la hibridación. Ahora mismo la mayor parte de las modificaciones del permiso de conexión están orientadas a esa hibridación con baterías que permiten aprovechar esa energía en otros momentos, o sea, en otros espacios. El autoconsumo, que también lo estábamos comentando, que permite acercar también autoconsumo, que también igualmente pues salió en su momento a la normativa que permitía regularlo para que un 50% de la capacidad de evacuación de generación de un renovable de un nudo pueda ser utilizada en una industria que esté cercana, con determinadas condiciones, y eso pues ha permitido ahora mismo pues desplazar efectivamente y poder reducir el saldo neto, no de ese nudo. En ciertas medidas eso se está implementando, se está llevando adelante de una manera muy eficiente. Y luego, además, comentabais también, pues efectivamente, el punto de demanda, ¿no? El punto de demanda es algo importante porque eso permitirá, pues esos otros vertidos asociados a consumo, también darle un paso más. Salió el año pasado las modificaciones de planificación para incorporar muchos nuevos puntos de demanda. También otros elementos habrán salido de compensación de redes, etcétera, para optimizarlo. Pues en eso estábamos trabajando. De hecho, ya comentabais ahora mismo con el grid forming. Ahora hoy vamos a salir una actualización del primer grid forming que tenemos en Tías, en Canarias, estaba ya previsto en planificación para empezar ya su construcción. Nos empiezan ya las cosas a surgir. Lo que pasa es que desde el momento en que se aprueban, o sea, se tienen la planificación, se estudian y se aprueban, pues tienes un tiempo. Nos pasa sobre todo, por ejemplo, con las repotenciaciones, que es algo bastante razonable y simple de realizar, que es pues un cable determinado, un apoyo, permitir que pase el doble o un tercio o una parte mayor de energía con cables de alta temperatura, o recreciendo los apoyos, pero eso, el problema que estamos viendo es que se enfrenta con una normativa, sobre todo de actuaciones ambientales, que te obliga, aunque no cambies nada más, pues a volver a hacer todo un trámite de consultas, etcétera, que te hacen que se logre mucho en el tiempo, algo que al fin de cuentas pues debería ser más simple. Tenemos ahora pues unos 4.000 kilómetros en la red, o son casi un 10% en ese proceso que viene del actual proceso de planificación 21-26, y en el nuevo borrador que ha sido recientemente aprobado, pues con mucha inteligencia, o sea, viene orientado a aprovechar la red existente. Parece razonable que lo primero sea aquello que tenemos, que no causemos más impacto al territorio, sino que lo aprovechemos. Pues hay 7.000 kilómetros de nuevas redes que hay que repotenciar, 9.000 en completo, junto con las renovaciones, y eso pues nos ocupa enormemente, especialmente en 20 y tantos % de la red de transporte, que nuestra tarea va a ser la de todos, las de gobierno central, las de comunidades autónomas, etcétera, de poder, y ayuntamientos, también a todas las autoridades, al final las administraciones, ponerse a orientarlo en eso, porque eso es algo fácil, es como de realizar, pero que requiere unos tiempos que por las normativas que tenemos requiere una evolución para avanzarlo. Bueno, se ha hablado de almacenamiento. Precisamente esta mañana ha anunciado la vicepresidenta esa resolución provisional de las ayudas, que eran 700 millones, pero se ha ampliado, ¿no? Entiendo que ha tenido una muy buena acogida, que aclaramos, esto es algo que se anunció antes del apagón, creo recordar que fue por febrero, así. ¿Qué implica, qué plazos van a tener luego esos proyectos hasta que sean una realidad? Bueno, sí, efectivamente, porque muchas veces deliberadamente o simplemente por
por desconocimiento se mezclan conceptos y lo ocurrido el 28 de abril no tuvo nada que ver con el almacenamiento, con que no hubiera suficiente capacidad de almacenamiento. El almacenamiento lo que te da es flexibilidad, te da eficiencia, y si el almacenamiento viene acompañado de estas tecnologías de electrónica potencia de gridforming, además te pueden contribuir a dar servicios de los que pueda requerir el sistema, como cualquier tecnología que se conecte al sistema a través de electrónica potencia. Léase la inercia sintética, esta que se conoce habitualmente como el gridforming, veas los servicios de control de tensión dinámico por consigna, que es algo que más de 20 gigas de generación renovable en España ya puede ofrecer por su generación tecnológica a la que pertenece. Solo falta que efectivamente se implemente ese procedimiento de operación 7.4 que ha sido recientemente aprobado y que ahora está en fase de habilitación para poder dar ese servicio de control de tensión. El almacenamiento, esa convocatoria a que te referías, efectivamente es una que se ha lanzado bajo el marco de FEDER y que ha tenido una gran acogida. Yo creo que eso muestra el gran apetito que hay por los proyectos de almacenamiento, tanto hibridados como standalone y de distintas tecnologías, desde el químico, térmico, hidráulico, etc. Nosotros también, como tramitadores, como autorizadores de muchas instalaciones de las que son competencia del AGE, también estamos viendo un gran volumen de proyectos de instalaciones de producción, algunas que ni siquiera se han llegado a poner en servicio, que antes de obtener la autorización de puesta en servicio están cambiando su diseño o su propuesta inicial para añadir almacenamiento. Y además hace 2 años hablaban de 2 horas de almacenamiento porque era el óptimo económico, y ahora ya se está hablando de hasta 4 o 5 horas de almacenamiento, lo cual significa que también la curva de costes va evolucionando y permite meter más almacenamiento en términos de energía, de horas, que es lo que el sistema necesita. Necesitamos pasar energía del mediodía a las puntas, primero de la mañana y de la tarde, y luego también al resto de horas nocturnas, porque eso es lo que nos permite tener un sistema, pues eso, óptimo y aspirar a ese sistema eléctrico 100% renovable. Porque esta flexibilidad que necesitamos, si la demanda nueva no nos la puede dar porque es muy plana, y la generación pues tiene un recurso que es intermitente y que es también el solar, ya sabemos que tiene el perfil que tiene, pues tiene que venir desde estas 2 vías, el almacenamiento por un lado y la flexibilidad de la demanda, que es por otro, que es otro punto importante. Tenemos que ser capaces de dar señales para que la demanda, de manera individual, aquella que sea capaz, pero también de manera agregada, pueda responder a las señales de precio y pueda trasladar consumos, obviamente dentro de las limitaciones que tiene la demanda muchas veces para gestionar su curva, porque al final los ciudadanos nos levantamos cuando nos levantamos, nos vamos al trabajo cuando nos vamos y volvemos cuando volvemos, y hay ciertos procesos también industriales que tienen unas limitaciones térmicas o de proceso industrial que tampoco pueden ser completamente flexibles, pero ahí también yo creo que hay mucho margen para agotar y para aprovechar de flexibilidad de la demanda, siempre con el objetivo de tener el sistema lo más eficiente posible. Se trata de no tener que sobredimensionar muchísimo, de no tener que tirar energía desperdiciada, porque al final, por encima de todo, lo que nos interesa es tener unos precios finales de electricidad lo más competitivos posibles para que la señal de electrificación pues sea eficaz. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Arantxa. El balance energético que se presentó hace escasas semanas del año 24 arrojaba, creo que, un valor de electrificación, o sea, de cuánto pesa la electricidad en la tarta de energía final de algo menos del 23%. Es decir, estamos todavía en un 77% en un 77% de energía final que no se consume, que no es eléctrica y que, por tanto, si no viene de energías renovables finales, que es una parte muy pequeña, viene de combustibles fósiles, de productos petrolíferos y de gas, y ahí es donde está el gran reto de descarbonización. Por tanto, el almacenamiento siempre se menciona como es como la pieza clave para que un sistema como el español, que es especialmente singular en eso, por el recurso que tenemos, pueda lograr estos objetivos de descarbonización que nos hemos impuesto. Hay unos objetivos muy ambiciosos en el PNIE, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, tanto de almacenamiento como de electrificación, un 81% de renovables, ¿no?, en el año 2030. Sí, y eléctricas. Sí,
Efectivamente, en electricidad. Y hay también unos objetivos muy ambiciosos de penetración de instalación de renovables que todavía hay que cumplir. Y uno de los retos es cómo agilizar los trámites, los procesos y permitir la absorción de estos nuevos proyectos. No sé, Arantxa, ¿cómo lo veis desde el punto de vista de los generadores? Bueno, yo estoy muy positiva siempre y creo que, que lo podemos conseguir. O sea, al final puedes oír a mucha gente que oye, estamos ahora mismo, yo creo que en un momento complicado, ¿vale? Con unas curvas de precios malas, convertidos muy altos, con, bueno, pues los bancos ya viendo si financian o no. O sea, ahora mismo yo creo que estamos en las vacas flacas, ¿vale? O sea, creo que realmente el PNIEC te da 11 gigas al 2030 de almacenamiento. Ahora mismo yo creo que no tenemos ni nada de almacenamiento en España. Que había, sí. O sea, vale, pero que no es Sí, que 30% pues, creo realmente, o sea, que en 2 años vamos a ver una evolución totalmente diferente. O sea, sí que es verdad que ahora estamos viendo que que hay interés en que se está tramitando. O sea, hace un año no sabíamos ni cómo tramitar esto. O sea, hay un paso bastante adelante, como hablaba Manuel, o sea, ya ahora mismo las hibridaciones son una realidad. O sea, la gente no está esperando, no se sabía muy bien si había que esperar a tener conectada la planta para poder iniciar una hibridación. Ya desde el Ministerio se puede hacer en paralelo, no hace falta estar acabada. El Real Decreto, que desafortunadamente no se aprobó porque era algo bueno para todos, clarificaba una cosa muy importante, que era las hibridaciones no se suman la potencia. Entonces no había que venir al Ministerio, porque lo que ha pasado es que el Ministerio se encuentra unos proyectos que no conoce. Entonces tienen que empezar desde cero. Entonces yo creo que eso, el que se pueda seguir llevando desde la comunidad autónoma, los que son de la comunidad autónoma, y del Ministerio, los que son del Ministerio, es importante, porque ya hay un trabajo hecho que no tienen que volver a repetir. Entonces, que no tengamos que tener, o sea, la simplificación en el estudio de impacto medioambiental. O sea, estamos hablando de proyectos que en el estudio de impacto medioambiental, no me equivoco si digo que son de 2 a 3 años, haciendo informes, evaluando. No tiene sentido volver a evaluarlo para meter unas baterías dentro de algo que ya está súper evaluado. Entonces, creo que todo esto va a ayudar a que podamos conectar unas baterías, que, insisto, que creo que es muy importante ahora mismo para el mix energético que tenemos, que es importante. Por otro lado, lo de la demanda flexible. O sea, no tiene sentido que las baterías que ayudan a una generación renovable, a una fotovoltaica, estén compitiendo ahora mismo en los puntos de conexión. Entonces, yo creo que todo eso es clave para que esto pueda ir más rápido. Bueno, Raquel, desde el punto de vista de la Fundación Renovables, por explicar a la gente qué consecuencias ambientales tienen esto de los vertidos, este desperdicio de renovables. Bueno, yo creo que un poco en línea con lo que comenté antes, la consecuencia directa es el aumento de emisiones. Al final, el perder una energía generada de forma limpia y eficiente, que muchas veces se sustituye por una energía fósil, eso es un aumento de emisiones en el mix y una reducción de la penetración renovable, con el impacto también económico que tienen en las nuevas renovables. Y luego está también, digamos, el impacto en la huella del carbono de las plantas de generación renovable. Me explico, como toda cosa antropológica, todo tiene un impacto a la construcción a nivel de energía, a nivel de recursos, pues en la fabricación, en el transporte, en la construcción, ¿no? Entonces, la huella de carbono de una planta renovable se amortiza con cada gigavatio, con cada energía generada, ¿no? que esa energía pone en el sistema. Entonces, si esta planta renovable cada vez usa menos energía porque le piden que pare, porque o hay congestión de la red o no hay suficiente demanda para cubrir, entonces esta amortización de eso se diluye mucho, ¿no? Entonces aumenta al final, en términos globales, la huella de carbono de esa planta. Y luego lo segundo también un poco en la misma línea con los usos del suelo. Es decir, si tú tienes una planta de, pongamos, 50 megavatios, pero esa planta, porque bueno, está situada en un sitio donde hay mucha congestión o siempre hay una falta de demanda, por lo que sea, esa planta a lo mejor está funcionando al 70% de su capacidad, pues al final está usando un territorio
digamos, infrautilizado, ¿no? Porque esa planta podría estar funcionando al 100% con un montón de horas, generando un impacto muy positivo y no lo está haciendo. Entonces, bueno, al final, digamos que ese impacto sobre todo en emisiones, huella de carbono, que al final también son emisiones, y usos del suelo, que también es importante. Se ha mencionado el tema de la interconexión eléctrica. Luis, es la eterna asignatura pendiente, sobre todo con Francia. Está en marcha la ampliación de la conexión a través del Golfo de Vizcaya, que serían hasta 5.000 megas, ¿no? De 2.800 a 5.000. ¿Cómo va el proyecto? No sé si se van a cumplir los plazos. Creo que es 2028 la fecha de puesta en marcha. Y hay otros proyectos sobre la mesa que no sé, decía el director de política energética que es complicado ponernos en marcha, quizá por la reticencia al otro lado de la frontera. Sí, pues lo primero, se está resolviendo bien, lo que pasa que es, lo ha dicho perfectamente y lo había apuntado Manuel García, efectivamente, son proyectos que dependen de dos países, al menos. Primero, una Unión Europea que tenga bien llevarlo adelante, que están marcados como proyectos de interés comunitario, que esas líneas pues empiezan casi 10, 15, 20 años antes, ahora se están marcando ya los PICs, los proyectos de interés comunitario de los próximos 10 años. Requirió de acuerdos con Francia, sobre todo en trazado, etcétera, y también en que tienen tiempos de vida muy largos. O sea, al fin de cuentas, el subsuelo marino pues es muy desconocido, tienes que estudiar zonas por donde pasa, etcétera. De hecho, pues nos pasó también pues que en el interín del diseño pues hubo un despedimiento importante en una ladera y tuvimos que cambiar pues todo el trazado prácticamente que conectaba el Golfo de Vizcaya. Ahora mismo, pues yo creo que estamos en tiempos récord. Desde que eso ha ocurrido se ha empezado su tramitación. En tiempos de, digamos, fíjate, hace 8 años, 7, estaba en tiempos de consultas públicas, o sea, haciendo la consulta con toda, requiere mucha coordinación con el territorio. Obviamente la normativa europea es muy específica en tener que marcar muchas consultas, unos tiempos de un formato que lo hace lento ese arranque. Una vez arrancado, los trámites que tuvimos de tramitación de la DIA, del estudio de impacto ambiental, fueron muy rápidos y luego después vino la autorización, pues año 2024. Ahora ya estamos pues casi un año y pico después, con las ya construidas, ya estamos con la conversora levantándolo, los trazados ya se están ejecutando los proyectos de en tierra, que es un cable subterráneo, digamos, hasta costa, y luego lo que va a ser el tendido después, que hay que hacer pues toda una perforación, la que estamos trabajando ahora para llegar al lecho marino y desde varios kilómetros de la costa salir hacia adelante. El problema más gordo aquí que tenemos, pues como todos son 400 kilómetros casi de cable, bueno, en 2 bipolos, o sea, multiplica, pues eso requiere una cadena de producción que digamos que tiene que estar orientada a ello. Toda Europa está ahora mismo pidiendo cables submarinos, sobre todo por temas de offshore, con lo cual te enfrentas con un problema logístico de proveedores importante, ¿no? Esto se ha conseguido y estamos en plazo, pues ahora mismo, tal y como llevamos las actuaciones, que para 2028, efectivamente, para ponerlo en servicio. No solamente esta, que es una interconexión importante a la hora de permitir pues ese digamos, intercambio de energía con toda Europa. También estamos con el proyecto de interconexión con Portugal, que se lo vamos a, si todo sale como esperamos, que va bastante bien, finalizar este año. Ahora vamos, en el mes de diciembre estaremos ya poniéndolo en servicio entre Portugal y España, pues igual unos 200 kilómetros prácticamente de interconexión, muy potente, muy interesante. Tenemos otros proyectos en curso, que es la interconexión con Andorra, tiene un tamaño más pequeño en ese sentido, y luego están ahora ya, con el borrador de la planificación que ha aparecido, pues 3 proyectos, 2 muy claves, que son las transpirenaicas que llamamos, que son 2 proyectos, cada uno que más o menos aportarán para llegar a unos 8.000 megavatios. O sea, esa escala que has comentado, que nos quedaríamos con el Golfo de Vizcaya en el 28 en 5, pues pasarían a 8.000, los otros aproximadamente entre 3 y pico o 4 gigas más, que incrementaría el sistema, uno a través de Aragón y otro a través de Navarra, ¿no? Por Landas. Ya se está trabajando en ellos. En cuanto pues aparecen los borradores de planificación, ya está el equipo ya trabajando para viabilizar estudio de impacto ambiental, etcétera, pero sobre todo lo mismo, requiere pues, de un proceso de coordinación con el otro país para ver las zonas de paso, que lo que a ti te puede venir bien, al otro país puede no venirle bien, las coordinaciones de estudios, etcétera, y bueno, pues en esas ya estamos
estamos trabajando en este punto. Y en un escenario muy optimista, ¿cuándo podrían estar en marcha esos proyectos con Francia? Sí, pues depende del punto de acuerdo, básicamente ahora en cuanto a los puntos, al punto de paso. O sea, es importante, por ejemplo, con Portugal, pues nos llevaron esta interconexión que comento, que es, pues realmente va a reforzar nuevamente la relación de intercambio con Portugal, pues nos llevaron varios años el encontrar el punto de encuentro, porque el que nosotros veíamos, pues Portugal no lo veía, porque en una zona había, por ejemplo, problemas demográficos en cuanto a población, otra zona justo tenía otro lado de la frontera, problemas ambientales, con lo cual te cuesta mucho encontrar ese punto. O sea, ahora mismo los proyectos normales pues pueden estar en torno de 10 años y se trabajan desde el lanzamiento. Piensa que va a haber que hacer consultas participativas, o sea, igualmente va a haber que someter a la población del sur de Francia y norte de España, en Navarra, en Aragón, a toda una serie de consultas de trazados. Hasta que no lo tengas definido vas a tardar, y después además pues pasamos por debajo de los Pirineos, o sea que va a llevar toda unos estudios geológicos muy potentes. Y en este escenario, mientras la demanda no termina de repuntar, no tenemos demasiada capacidad de evacuación a terceros países y se sigue instalando potencia a un ritmo, bueno, puede ser más o menos rápido. Nos estamos enfrentando a un problema de sobrecapacidad de generación. No sé si alguno, Arantxa. Bueno, yo creo que es lo que hemos hablado, o sea, es que antes ya te he contestado un poco esa pregunta, o sea, yo creo que realmente ahora mismo, o sea, no tenemos una sobrecapacidad, o sea, estamos siguiendo un PNIEC que ahora mismo no está ni al 50% de lo que tenemos que conseguir. Creo que mucha gente piensa que no se va a llegar a conseguir el PNIEC, yo creo que sí, o sea, que estamos en el buen camino de conseguir ese PNIEC, que las baterías realmente vamos a poder llegar, y con las baterías estamos ayudando totalmente a que no haya esa sobrecapacidad de la que se está hablando, o sea, que y es lo que te digo, o sea, yo creo realmente que, o sea, que lo que necesitamos es impulsar el almacenamiento, que no es algo que estemos inventando, o sea, ya vemos que en Australia ha pasado, que está en California, en Estados Unidos, o sea, que es algo que en Alemania, ¿sabes? O sea, que las baterías están dando un papel muy importante al mix energético, y creo que nos tenemos que centrar pues en esas baterías, tanto standalone como en las hibridaciones, que es ya algo que tenemos, utilizarlo, o sea, que no tenemos impacto medioambiental, que tenemos ya los procesos pasados, que es algo que puede ir rápido. Otro gran desafío para absorber nueva demanda está en las redes de distribución. Hay una propuesta de la CNMC para elevar la retribución al 6,46%. Las empresas dicen que no es suficiente, aunque está el tejado en la pelota de la CNMC, como muchas otras cosas. ¿Qué margen puede haber para mejorar esa propuesta? El Gobierno, no sé si se ha dirigido ya a la CNMC o tiene previsto hacerlo. Pues sí, efectivamente, para electrificar necesitamos generación, demanda y redes que hagan posible que los electrones lleguen desde donde se producen a donde se consumen. Redes de transporte, y ahí está la planificación, redes de distribución también, porque no todos los consumos se van a conectar a los 220 kilovoltios o 400 kilovoltios. Es necesario también incrementar las redes en distribución. Y es importante también utilizar y maximizar el uso de las redes que ya tenemos. La competencia retributiva, como bien has comentado, es de la CNMC, tanto al establecer la metodología de cómo se retribuye el transporte y la distribución, las actividades, como qué rentabilidad se le reconoce a esa actividad de red que se ejerce en régimen de monopolio legal, por ser una actividad que es un monopolio natural y que, por tanto, obviamente su retribución tiene que estar regulada. Ahí nosotros somos muy respetuosos con la autonomía que tiene la CNMC para establecer esos marcos. Saben que la capacidad que tiene ahí el Gobierno de influir es a través de las orientaciones de política energética y luego participando en las consultas y en las audiencias a los textos que hace la CNMC, pues donde se valora el alineamiento de la propuesta de la CNMC con las orientaciones de política energética. Ahora mismo están en curso dos piezas legislativas, o sea, normativas importantes: la metodología de retribución de la distribución, la metodología de retribución del transporte, que ya también se ha remitido al Consejo de Estado, y la tasa y la metodología que establece el WACC, ¿no? La tasa de retribución financiera.
creo que son importantes porque tienen que ver con el cómo y con el cuánto, pero bueno, a mí me gustaría más hablar de lo que es competencia directa nuestra del Ministerio, que es que también tenemos, yo creo que mucho que decir a la hora de cuánta red se construye y de cómo se construye. Y ahí me gustaría mencionar el Real Decreto que revisa los límites de inversión y también cómo se articulan los planes de inversión del transporte y la distribución. Creo que es una norma muy relevante que también requería una actualización, porque en primer lugar amplía el volumen máximo que pueden invertir el transportista y los distribuidores cada año como porcentaje del PIB para adecuarlo a las nuevas necesidades que tenemos en el sistema. Se incrementa respecto al business as usual, respecto a lo que el porcentaje que tenían establecido respecto al PIB, se incrementa en más de un 60% lo que pueden invertir, pero además de cuánto más, también se incide en qué se invierte eso de más. Para ver también, para que las inversiones en las redes estén alineadas con los objetivos de la política energética. Y esas nuevas inversiones adicionales sobre el escenario base pues tienen que ver con conceptos como las inversiones anticipatorias, que es para romper esos círculos viciosos que se dan en muchos sitios donde no aparece demanda nueva porque no hay red, pero no hay red porque no hay una demanda clara, identificada. Entonces, pues, eso ahora detrae muchas inversiones porque el riesgo está en el que lo solicita por primera vez y con el nuevo Real Decreto que se ha propuesto, hasta un 15% de esas inversiones adicionales pueden ir destinadas a estas inversiones anticipatorias. También se pone un foco en inversiones que sean específicamente para atraer industria o para atender necesidades de industria o del residencial, ¿no? Que son los dos grandes drivers de la demanda en el muy corto plazo. Después también importante que las redes sean compatibles con el territorio, con la biodiversidad, y también hay inversiones específicamente destinadas a la protección de la bifauna y la adaptación de las redes a la biodiversidad y a la fauna local para minimizar los impactos ambientales. En definitiva, que es un borrador que yo creo que también va a permitir que el volumen de inversión y la red que se construya pues dé respuesta a las necesidades que se han identificado. También, algo importante, la planificación de la red de transporte se hace por el Gobierno de manera exhaustiva, con un proceso muy participativo, donde se abre una ventanilla, donde se analizan las peticiones una a una, se hace un análisis coste-beneficio de cada una de ellas. En el caso de la distribución esto no es posible, porque son millones de actuaciones, pero aunque no se puede hacer esta planificación exhaustiva, sí que se puede hacer un proceso más transparente, más participativo, y por eso el Real Decreto obliga a las distribuidoras a que abran también como unas ventanillas previas a cada elaboración de sus planes de inversión para identificar las necesidades que hay en el territorio y poder justificar las actuaciones que proponen. Y luego la otra pata que tiene que ver con las redes, con cuánto se construye, pero también con cuánto se usa, tiene que ver precisamente con asegurar que una vez que la red está planificada y construida, el que obtiene el derecho para usarla, el acceso y la conexión, verdaderamente hace uso de esa capacidad, porque al final esto es un bien cuasi público, que es un recurso escaso, y hemos detectado algo que ocurrió en su momento con la generación, que está empezando a ocurrir también con la demanda, que hay ciertas conductas de acaparamiento de la capacidad de acceso a la red por proyectos que bueno, que en algunos casos es normal que tengan un cierto nivel de incertidumbre porque están pendientes de tomar decisiones de inversión industriales, pero en muchos casos sospechamos que tienen que ver con conductas, como digo, de acaparamiento, incluso en algunos puntos incluso de ciertos tintes especulativos. Entonces, tenemos que asegurar que la red se construye, se planifica, pero también se usa, y ahí en el Real Decreto Ley no convalidado, aparte de cosas de permitting muy valiosas relativas al almacenamiento, también había algunas medidas para reforzar la regulación y asegurarnos que, por ejemplo, pues eso, que si pasados 5 años no has usado la capacidad, pues esa capacidad caduca y pierdes los permisos de acceso, incluso se te ejecutan las garantías que has depositado, o para regular cuando una instalación es la misma a los efectos del acceso, para impedir que alguien pida acceso para una cosa que puede ser cualquiera y 2 años después te diga no, que esto es para otro proyecto. Entonces, este tipo de medidas las estamos recuperando con el Real Decreto de medidas urgentes que rescata gran parte del contenido del Real Decreto Ley 7/2025. Y por último, ya
por no prolongarme, también hemos creado un grupo de trabajo con todos los agentes del sector, los stakeholders, la CNMC, que es muy relevante porque regula parte del acceso a la red y de cómo se calcula la capacidad de acceso a la red y demás. Hemos creado un grupo de trabajo con el objetivo de optimizar la utilización de la red existente, donde hemos pedido a todo el mundo que nos hagan propuestas encaminadas a eso, a lograr que efectivamente una vez que la red está ahí se usa, sirve para vehicular energía y sirve para atraer esas inversiones y esa actividad económica que es la que estamos persiguiendo. Parte de esa nueva demanda, que se ha hablado de cierta burbuja en centros de datos, está relacionada con la IA, que va a ser una gran revolución. ¿Cómo pueden el Big Data y la IA, las tecnologías de gestión avanzada, optimizar el flujo de energía y predecir la demanda y la generación para tener un sistema más resiliente, Raquel? Bueno, podemos decir que estamos viendo ahora mismo lo que llaman una doble transición, una twin transition, que es la transición ecológica y la transición digital. Ambas obviamente deben de ser complementarias, simbióticas y no obstaculizarse unas a otras, pero aquí sobre todo matizar el papel del Estado, que debe ser garante del interés público y general. Digo esto porque es verdad que estamos ante una doble transición, ¿no? Tanto la ecológica como la digital son muy importantes, son complementarias. De hecho, la transición digital puede impulsar y favorecer mucho la transición ecológica, pero bueno, hay que tener mucho cuidado también con los centros de datos, ¿no? Que pueden generar también muchos problemas porque al final requieren una cantidad ingente de energía y también de recurso hídrico, y que sin una planificación o sin una ordenación un poco lógica, pues puede tensionar mucho los territorios. Dicho esto, es verdad que esta transición digital puede impulsar mucho porque gracias al Big Data se pueden estudiar flujos ingentes de información, que eso pues podemos combinar, pues por ejemplo, sensores con los sistemas de generación, con las condiciones meteorológicas, con los precios de mercado, y además si metes incluso la IA con todo esto, pues puedes hacer una gestión, digamos, activa de las redes, optimizando mucho pues todos los procesos, todos los flujos. Puedes también gestionar mejor las congestiones de la red, anticiparte a ellas y también, obviamente, disminuir las pérdidas, ¿no? Con todo ello. Entonces, al final, cuanto más, digamos, nos acerquemos entre las ofertas de generación que se dan, ¿no? y la demanda real que se tiene, que ahora mismo, como bien sabéis, nos hemos pasado a ofertas 15-minutales, ¿no? Cuanto más nos acerquemos a lo que la predicción con la realidad, más eficientes seremos, y gracias al Big Data y a la IA incluso podemos ir a gestiones por minutos, ¿no? Minutal. Y además otra cosa, la integración de nuevos modelos de comercialización, es decir, la integración de multiactor, de todos los prosumidores domésticos o prosumidores en el sistema, que con la directiva de mercado, bueno, pues tienen ahí tenemos una ventana abierta cuando se transponga, y digamos que la inclusión de muchos actores en el sistema para hacerlo de una forma además mucho más eficiente. Y luego está también otra de las partes que es de esta inteligencia artificial, que son también las redes gemelas, eso de que tengamos, digamos, un gemelo digital de la red que tenemos, en el que ahí podemos un poco pues ver cómo se comporta la red, si metemos determinadas estrategias, hacemos determinadas cosas que nos puede servir para ver cómo se comporta y anticiparnos mucho y hacer después una red mucho más eficiente y resiliente. Muy bien, pues no nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias. Un gusto. Y seguimos con la siguiente mesa. Gracias. Gracias. Gracias.